comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX. Surge como una alternativa de la psicología experimental, que está centrada en el análisis de la conciencia. En su lugar, el objeto de estudio fue entonces la conducta. Buscaba la posibilidad de encontrar el orden de las relaciones funcionales a través de la predicción y el control del comportamiento. Se centra en analizar el comportamiento humano, entendido como la relación de estímulo-respuesta, dependientes del entorno. Veamos entonces algunos conceptos básicos que nos permitirán una mejor comprensión. Estímulo: cualquier incentivo, información o señal que provoca una respuesta en el individuo. Respuesta: conducta de un organismo, resultado de la reacción a un estímulo. Condicionamiento: aprendizaje que surge tras el estudio de los estímulos de las respuestas. Refuerzo: es la consecuencia de una conducta humana que incrementa la posibilidad de que vuelva a reproducirse. Al contrario, el castigo disminuye la probabilidad de que la conducta vuelva a reproducirse. Veamos ahora entonces algunos de los autores principales del conductismo. Watson, en 1933, publicó un trabajo llamado La manifestación del conductismo, que afirmaba que el fin de la psicología debía ser el prevenir y control del comportamiento. Iván Pavlov fue un gran promotor de la experimentación animal, que le permitió identificar el aprendizaje por condicionamiento clásico. Su estudio se centra en la conducta observable, para controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir una conducta determinada. Skinner aportó la teoría del conocimiento operante, donde establece los fundamentos del análisis de la conducta, basada en el aprendizaje y cómo nuestro comportamiento afecta a los pensamientos. Para el conductismo, el conocimiento es una suma de información que se construye de manera lineal. Solamente busca que los resultados obtenidos sean los deseados. Desde este enfoque, el docente será encargado de provocar y motivar dichos estímulos que se encuentren fuera del alumno. Por lo general, estos son premios o refuerzos negativos, que pueden ser castigos o calificaciones. Sí, la finalidad es condicionar al estudiante para que por medio de la educación supriman conductas no deseadas. El estudiante se convierte en receptor. La pedagogía humanista. Esta pedagogía es el estudio que considera la educación como un fenómeno intelectual, cultural e histórico. Esta usa la hermenéutica como un método básico de conocimiento para comprender el significado de los estados psicológicos de una persona y así interpretarlos en relación con su significado. Esta pedagogía postula una relativa autonomía de la educación. La pedagogía humanista se desarrolló a principios del siglo XX. Se vio a sí misma como una base teórica de esta situación histórica especial. El modelo pedagógico humanista hace referencia de manera prioritaria a la parte cognitiva del ser humano y el refuerzo por su parte conductual, que es la manifestación de sus pensamientos, ya no como un acto mecánico, sino como un acto existencial que le otorga virtudes, crecimiento, armonía y valor a su ser. En la educación humanista, el docente permite que los alumnos aprendan, mientras impulsa y promueve todas las exploraciones, las experiencias y proyectos que estos preferentemente inicien o decidan emprender con el fin de conseguir aprendizajes vivenciales con sentido. Las principales características de la pedagogía humanista es la hermenéutica. Es un enfoque metodológico que se centra en el entendimiento como un objetivo cognitivo del método hermenéutico de la pedagogía humanista. La comprensión hermenéutica debe de tener lugar en cada contacto con personas o productos humanos, por lo que se refiere principalmente a textos como reglamentos y leyes escolares, biografías y programas educativos, así como a las teorías educativas del pasado y presente. Otra característica es la realidad educativa. Esta realidad interpreta el sistema cultural de la educación como una realidad histórica que funciona dentro de la sociedad. El propósito de esta es que la realidad educativa fue la realización de la educación,
que resultó en la madurez de las asignaturas, lo que debe lograrse de acuerdo con las posibilidades propias y desafíos sociales. Otra característica es la historicidad. Esta se considera la característica básica de la realidad educativa. Significa que el pensamiento y la actuación del educando está determinada por su pasado. Además, el ser humano también es responsable de su historia, por lo tanto, hacer como no hacer tiene consecuencias. Otra característica es la perspectiva teórico-práctica. El principio fundamental de la pedagogía humanista es la idea de que la educación es una realidad de la vida que siempre ha existido. Por lo tanto, la práctica de la educación es más antigua que su método científico y por lo tanto tiene su propio valor. No es una práctica exclusiva porque siempre han incluido un nivel teórico. Incluso cuando el practicante rechaza cualquier teoría e insiste en una experiencia de educación personal, la teoría está en funcionamiento. Y por último, sería la autonomía, donde Rousseau es visto como el primero en formular la autonomía en la educación. Según Rousseau, el hombre es capaz de la autodeterminación, pero esto solo entra en el juego cuando tiene una educación adecuada. Él comenta que la infancia y la adolescencia no deben verse como etapas temporales de la inmadurez, sino deben entenderse como unas etapas completas de desarrollo humano, con sus propios derechos y oportunidades como formas totalmente válidas de la existencia humana. Corriente cognitiva. Se considera su nacimiento en 1956, pero hasta finales de los 60 surge como psicología. Algunos autores afirmaban que la inteligencia humana, al igual que otro tipo de inteligencia, funciona como un ordenador. Está basada en la idea de que la cognición es un proceso computacional que trabaja sobre símbolos y representaciones, y lo hace de manera secuencial, caracterizada por ser sistemática, abierta, proyectiva y sensible a cambios culturales. Consiste en una perspectiva amplia de mirar la educación, el educando y, por supuesto, al sistema. El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el proceso del estudio de la mente humana, para entender cómo interpreta, procesa y almacena información en la memoria. En este modelo, el aprendizaje consiste en la adquisición y categorización de nueva información obtenida por interactuar con la realidad y por medio de los sentidos. Una vez adquirida por los sentidos, la información se organiza creando nuevos conceptos o modificando los ya existentes. Jean Piaget realizó estudios basados en entender cambios cualitativos que tienen lugar en la formación de la persona, que abarca desde su nacimiento hasta su vejez. A su vez, introdujo conceptos que nos ayudarán a comprender mejor el modelo. Organización. Cualidad de la inteligencia de ordenar las estructuras mentales. Estructuras cognitivas. Es un conjunto de esquemas que tiene cada individuo y que se forman con los conocimientos adquiridos. Adaptación. Ajustar estructuras a las exigencias del ambiente. Vygotsky planteó la teoría sociocultural. Afirmaba que el conocimiento no se construye de manera individual, sino con la interacción con otros. En este proceso se adquieren las funciones mentales superiores, que son medidas de manera cultural. También afirmaba que el lenguaje es la herramienta más importante para el desarrollo cognitivo, ya que permite al individuo relacionarse con el medio. En el ámbito educativo, el docente posee la información, considerándose un especialista, mientras que el alumno se encargará de plantear según su contexto y tomando en cuenta sus conocimientos previos, con el fin de formar un ser humano activo. El constructivismo. En la pedagogía es el acto de enseñanza como la entrega al alumno de herramientas necesarias para que él mismo construya sus procedimientos mentales para así resolver los problemas planteados, es decir, para aprender. Esta corriente fue nacida a mediados del siglo XX y cuyo planteamiento central es que la realidad es un constructo mental
elaborado a partir de la información que registran los sentidos y del análisis de los datos empíricos que extraemos de ellos. Por lo tanto, para esta filosofía, la realidad es hasta cierto punto una imaginación de cada quien, y la realidad última, verdadera, definitiva, es simplemente inaccesible a nuestra conciencia. La idea propuesta es comprender la enseñanza como un proceso dinámico, participativo, en donde el alumno debe participar activamente y no solamente ser un simple receptáculo del saber. Es decir, que el aprendizaje puede facilitarse y ese es el rol del docente, pero en realidad se trata de un procedimiento que depende ante todo del estudiante y de sus propios procesos de reconstrucción de la realidad. Como características del constructivismo, las principales son que se trata de una concepción de la educación y del aprendizaje que hace un foco en el individuo y no en el sistema educativo. Esto ya se entiende que la enseñanza es como un proceso de acompañamiento y la facilitación en donde el docente brinda al alumno las herramientas y el soporte para llevar a cabo el aprendizaje. Los principales beneficios son la construcción de individuos autónomos, creativos y dispuestos al aprendizaje, en un entorno donde se considera que sus necesidades, actitudes y creencias les pueda brindar un entorno idóneo para su aprender. Y entonces nos queda la pregunta de cómo funciona el constructivismo. El objetivo es construir el conocimiento dentro de la reproducción del mismo, por lo cual toma siempre en cuenta el entorno y el contexto. Prefiere tareas auténticas vinculadas al modelo significativo al entorno que tareas abstractas desvinculadas en todo el contexto. El rol del docente y de la institución es proveer al alumno de un entorno de aprendizaje que fomente la reflexión en un entorno de experiencia, la negociación social, aprendizajes cooperativos y que tome en consideración las características propias del alumno. El aprendizaje debe entenderse como la reconstrucción de saberes culturales, partiendo de los conocimientos previos y permitiendo la reorganización interna. El aprendizaje se produce cuando el sabido por el alumno entra en conflicto con un nuevo conocimiento, exigiéndole así un reacomodo en su enciclopedia del mundo. Hay diferentes ejemplos para el aprendizaje constructivista, como por ejemplo podrían ser la elaboración de mapas mentales o discusiones con preguntas abiertas. La pedagogía conceptual. Esta es una propuesta que busca llevar a cabo al estudiante más allá de la adquisición de información científica e intelectual. En esta se propone que el alumno desarrolle la inteligencia emocional y que capacite a los alumnos para enfrentarse a la realidad social contemporánea. Esta propuesta busca que el estudiante encuentre estabilidad emocional que se relacione con la felicidad propia, esperando ayudar a las personas y que conozcan su proceso de crecimiento a ser felices en diferentes dimensiones. El estudiante podrá amplificar sus habilidades en los procesos cognitivos y afectivos. Esta pedagogía fue considerada desde 6 aspectos diferentes y fue hecha por diferentes teóricos
de diferentes nacionalidades. El primero fue el psicólogo soviético Lev Vygotsky, quien abordó el modelo enfocándose en el pensamiento y el lenguaje. El siguiente fue Peter Drucker, que contextualizó la idea de la pedagogía conceptual en el marco del siglo XX. El tercero fue David Ausubel, que se refirió por primera vez en el aprendizaje significativo como un componente relevante dentro de la pedagogía. El cuarto fue Howard Gardner, quien amplió el modelo bajo la relación existente entre la inteligencia y el pensamiento como puntos relevantes de la adquisición de conocimiento. Y después fue el psicólogo estadounidense Daniel, quien estudió la pedagogía conceptual desde la inteligencia emocional de manera simultánea con el filósofo español Fernando, quien decidió poner sus esfuerzos en tratar esta pedagogía desde los valores. Bueno, su principal objetivo son las habilidades cognitivas, el conocimiento y los valores en los estudiantes. Y esto se diferencia del tipo de pensamiento que tiene cada uno de ellos y de la edad mental con la que cuentan. Esto esperando a que absorban además la información científica, matemática, lógica y recreacional relacionada con su entorno. La pedagogía conceptual cuenta con 3 fases: fase afectiva, fase cognitiva y fase expresiva. La fase afectiva hace referencia al interés de despertar en el estudiante la curiosidad, el interés por las diferentes tareas que realiza esperando a que aprenda, y esto con el objetivo final de reflexionar sobre la información adquirida y el proceso que se atravesó para integrar esta en un sistema cognitivo. Después es la fase cognitiva, donde se enfoca en garantizar el acceso a la información. Se tiene que comprender, aproximarla a la realidad para esquematizarla, avalando la comprensión, esperando a que el alumno la asimile. El punto principal de esta es que el alumno comprenda realmente los contenidos que se le están mostrando y los contextualice. Y por último, la fase expresiva se basa en el dominio de lo aprendido. Se realiza un proceso de autoconciencia siguiendo la secuencia propuesta por el modelo: el procedimiento, la conciencia operacional, la simulación y, para terminar, el ejercicio de la información adquirida. Y si se logra desarrollar las fases anteriormente mencionadas, llegará al ideal propuesto por la pedagogía presente, donde se convertirá en una persona de ética, talentosa, emocionalmente fuerte, expresiva y capaz de analizar y transformar la información. Sociocultural. El enfoque sociocultural ha surgido durante las últimas décadas del siglo XX, ya que tuvo una apreciación tardía de la investigación pionera de esta idea. La relación del lenguaje y el desarrollo cognitivo. Consiste en el estudio de un grupo de personas según sus características y patrones originarios de su cultura, tomando en cuenta que en cada lugar las características son muy diferentes. Tiene como objetivo trabajar por el desarrollo integral de la persona y de la comunidad. Busca ayudar a los procesos de cambio, reflexión y búsqueda de caminos para la interacción social. Pretende enseñar a ser y enseñar a convivir. Lev Vygotsky llevó a cabo la investigación sobre el desarrollo y el lenguaje. Al lenguaje le dio un papel especial e importante para el desarrollo cognitivo humano. Señala que un comportamiento solo puede ser entendido por fases, es decir, por su historia. Esto ayuda a describir a los individuos humanos como a sociedades. Alexei Leontiev formula la teoría de la actividad con base al trabajo de Vygotsky, donde aborda que la conducta humana resulta de la interacción de formas sociales y culturalmente construidas de la mediación en la actividad humana. Esta mediación puede ser psicológica o social. Las personas realizan una acción para realizar un objetivo, y un conjunto de acciones relacionadas con la satisfacción de una necesidad constituyen a lo que es una actividad. Alexander Luria realizó una investigación donde reveló una diferencia importante entre los sujetos alfabetizados y no alfabetizados. Los alfabetizados demostraron una voluntad y capacidad de operación, aunque estos fueran educados por un corto periodo de tiempo. Fueron capaces de pasar de su contexto situacional a prácticas y patrones lógicos de pensamiento. Esta actividad es conocida
como escolarización. Ámbito educativo. Debe existir un acompañamiento y seguimiento de las actividades. Es primordial dar instrucciones claras del trabajo a realizar. Posteriormente, evaluar su desenvolvimiento hasta que lo haga por su cuenta. En este proceso intervienen ambas partes, docente y alumno, donde debe haber cooperación, comunicación y participación, hasta determinar que se lograron los objetivos. Esta técnica es conocida como andamiaje. En este modelo se reconoce al maestro como un experto, viéndose de tal manera como una herramienta clave que ayudará al aprendiz a adquirir un conocimiento, mientras que el alumno debe aprender dentro de un contexto preferiblemente significativo para él, contexto en el cual su conocimiento va a ser aplicado. Pedagogía de la diversidad. Básicamente este cambio consiste en pasar de una escuela tradicional selectiva a una escuela inclusiva. En la escuela tradicional, los alumnos deben cumplir con normas esperadas de conducta y aprendizaje. Aquellos alumnos que no pueden adaptarse a estas pautas son derivados a escuelas de integración o especiales. En una escuela inclusiva se debe aceptar e integrar a la diversidad. Otro de los principios de la pedagogía de la diversidad es a partir de que todos nosotros como sujetos somos diversos. Por lo tanto, en las aulas siempre hay heterogeneidad y diversidad, pues lo inherente al hombre es que somos todos diferentes, pero compartiendo una misma naturaleza que es la humana. En las aulas siempre coexisten diversidad de razas, religiones, culturas, sociales, económicas, subjetivas. La escuela que quiera trabajar con la diversidad tiene la necesidad de realizar nuevas composiciones al interior de su comunidad. Para realizar esas composiciones, todos los integrantes de la comunidad educativa, o sea, la autoridad, los docentes, la familia, los alumnos, el personal administrativo, tienen que resignificar y reconvertir sus prácticas. Deben habitar la escuela y no solo ocupar una función. En ese habitar en la escuela tienen que aparecer nuevas formas de ejercer el rol y nuevos actores educativos, tales como los equipos de orientación, las tutorías, asistentes sociales, maestros, integradores, que acompañen al docente en su trabajo diario. En cuanto al concepto del niño con necesidades educativas especiales, no hay que confundir la esencia de la condición. No es un sujeto especial, sino que es un ser humano igual que todos los seres humanos, pero que tiene una condición especial que lo hace necesitar una atención educativa especial. ¿Y entonces qué tenemos que hacer los que trabajan en escuelas y quieren atender a la diversidad? En primer lugar, la responsabilidad de como docentes es capacitarse. Y en segundo lugar, elaborar proyectos educativos de integración y por último, realizar acuerdos y crear consenso entre todos los que forman parte de la comunidad educativa. Movimiento crítico social. Surge a partir de los 70s y llega a la escuela a mitad de los 80s. Surgió en respuesta a las tradiciones positivistas e interpretativas que han tenido poca influencia en la transformación social. Admite la posibilidad de una ciencia social que no sea solamente de carácter empírico, ni interpretativo. Sus contribuciones se originan mediante estudios comunitarios e investigaciones. Sobre todo, ofrece aportes para el cambio social desde el interior de las propias comunidades. Fue la escuela Frankfurt la que desarrolló un concepto de teoría que tenía como objeto fundamental la emancipación del ser humano, que es una concepción teórica conocida como teoría crítica. Pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano, que se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y transformación social. Su finalidad es la transformación de las estructuras de las relaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas generados por las mismas, partiendo de una reflexión de los integrantes de la comunidad. Plantea la necesidad de una racionalidad que incluya los juicios, los valores
y los intereses de la sociedad, así como su compromiso para la transformación desde su interior. El conocimiento se desarrolla mediante un proceso de construcción y